Rusia, está diciendo la prensa anglosajona, habría encontrado un secreto clave que enciende, y ahora se lo explico, que enciende las alarmas de una tercera guerra mundial. Miren, cogieron los rusos, habían utilizado misiles británicos, Storm Shadow, y resulta que había una manera, o los Storm Shadow, ahora mismo estaban acabando con búnkers y todo. De tal manera que cayó un misil, cogieron el misil, se pusieron a investigar el misil, vieron todo el detalle del misil y dijeron, ya sabemos por qué está destruyendo los búnker, y hasta dónde tenemos que hacer de profundidad o de fortaleza el búnker para que de verdad sirva y por tanto podamos defender a la población y podamos defender al país contra los Storm Shadow británicos. Dice la prensa anglosajona que lo que han descubierto en Rusia es que el misil lleva una especie de capa por delante que lo que hace es, antes de explotar la carga, que estaría aquí atrás, la ojiva, lo que hace es romper, hacer una especie de taladradora cuando cae el misil en el objetivo que han planteado, que suele ser un búnker, y entonces va hacia abajo toda la profundidad que está preparado para acabar con los búnkers, que sea necesario para que una vez que llegue al final, imagínense que está entrando el misil sigue, y en el momento en el que hace ¡pum! Y se para, la ojiva es la que recoge, no ha explotado en el inicio del impacto, sino que el misil va penetrando, va profundizando dentro del búnker, dentro de la tierra, hasta buscar el lugar donde está el búnker. Y una vez que ha entrado lo suficiente, la ojiva que no ha explotado en la superficie, explota. De tal manera que acaba con el búnker. ¿Qué es lo que está diciendo inteligencia de Occidente? Que Rusia, al haber descubierto eso, tiene la facilidad de empezar a construir búnker, tanto por la guerra de Ucrania como por un futuro, un conflicto o una contienda internacional, que pueda luchar contra esta tecnología avanzada que no sabía, sobre todo el bloque de China, de Irán, de Corea del Norte y de Rusia, por qué estaba consiguiendo acabar con los búnker, por qué no explotaba la ojiva en el impacto inicial. De tal manera que la prensa anglosajona se lo lleva, ayer veíamos en medios como Huffington Post, por ejemplo, decir que el secreto que había descubierto una serie de científicos rusos alrededor de esa Storm Shadow encendía las alarmas de que Rusia pudiera prepararse para un entorno de tercera guerra mundial contra los Storm Shadow. Y cómo poder proteger también a una parte del ejército bajo tierra contra los ataques de estos misiles, en el que, marcando mayor profundidad del búnker, el misil ya no puede con él. Dirán, ¿y esto? No, esto es clave. Alrededor de cómo estamos viendo que la guerra de Ucrania está dándonos claves de la inteligencia artificial en el entorno bélico, la automatización, drones, de armas para los ataques. Y faltan dos cuestiones clave. Uno, la innovación en estos asuntos como Storm Shadow, que ahora Reino Unido va a tener que darle una vuelta a la tecnología alrededor de lo que pueden haber descubierto. Y sobre todo el punto fundamental que The Economist ya hace un mes aproximadamente planteaba en uno de sus números, de sus revistas. Alrededor de cómo vamos camino de un entorno de, para que se hagan una idea, de la batalla de los clones, pero sin clones, con maquinitas, en Star Wars. De todo un ejército de máquinas. De todo un ejército más vinculado al Terminator que a seres humanos. Es decir, a que no mueran seres humanos en el campo de batalla, sino que las máquinas conformen el papel fundamental de la batalla y de la pelea. Es decir, el salto de la tecnología también al entorno bélico como elemento fundamental para defenderte, para disuadir y para conseguir en ese entorno marcar un camino bélico de sociedades que puedan tener ejércitos cibernéticos, drones, como le llamen,
drones humanos, drones páticas, ¿no? ¿O no? Cuidado porque la guerra de Ucrania nos está poniendo ante esa fotografía. Porque el avance, sobre todo, de la nueva tecnología va a llegar a un punto en el que solo las máquinas van a poder responder. Pero ojo a esto último, que en la prensa anglosajona durante el último día ha sido el elemento fundamental. ¿Cómo han podido descifrar todo el movimiento de hasta qué profundidad ese Storm Shadow acaba con un búnker o no?